Hola, hola, muy buenas mis apasionados. Os traigo una casa que es, vamos, muy, muy, muy bonita y ahora verás qué detalles y qué de cositas se han dejado aquí y están en el olvido. Qué pena. Vamos a verla entre tú y yo. Noel y Amélie se sentían agotados. El día a día les consumía. Trabajo, salud, problemas familiares, dinero... En fin, la vida. Por algún motivo desconocido se habían distanciado. No recordaban cuando se habían convertido en dos desconocidos que compartían casa y cama, junto a conversaciones repetitivas y tensas sobre los problemas que tenían que resolver para que, a fin de cuentas, todo siguiera igual. Un buen día, algo pasó. Al caer la noche, tras una cena ligera, se sentaron en el sofá a ver un rato la tele. Sus manos se rozaron. Sin saber ni por qué ni cómo, acabaron entrelazando sus dedos. Se miraron, en silencio absoluto. No hicieron falta palabras. Ambos vieron en los ojos del otro que todavía se querían, a pesar de todo. Al día siguiente, mientras desayunaban, Noel le dijo a Amélie: ¿qué te parece si nos tomamos unos días libres y nos vamos a algún sitio a descansar? Creo que nos sentará bien. A Amélie le salió instintivo sí, de inmediato. Hasta ella quedó sorprendida de la velocidad con la que había respondido. Dicho y hecho. No era una pareja de campo, así que decidieron buscar un lugar tranquilo y pintoresco en una población no muy lejana en la que poder disfrutar de un retiro tranquilo, pasear, tomar café y hacer charlas intrascendentales a la luz de la luna. Y así fue como conocieron a las hermanas Duval. El armario es muy, muy impresionante. Hay que ver en aquella época, ¿verdad? Los muebles se hacían muchos a mano. Es que esto es un cajón. ¡Hala! Mira cuántas gafas. Madre mía. Una agendita aquí. Uf. A ver este cajón. Me decía, ¿esto para qué es? Ah, pinchos. Qué pasada mirar esto. Una copa, venga, en una copa, no pone la fecha ni nada. Y azotetera. Esto para calentar agua, ¿no? Antiguamente. ¡Ah! Dios! Mirad. Hay ahí. ¿De qué sería? ¿Es un café? ¿Una pasta ahí? Luego no sé por qué tienen esto aquí del 2009. Interesante esto. Eso encuentro yo. Mirad, la echamos ahí a puesto. Vamos por aquí con los libros. ¡Ah! ¡Qué coca! Mirad, un reloj. ¡Ey! ¿Qué pasote? Mira ya, Germán, que no he visto la foto aquella. Mirad este mueble. También. Qué curioso, ¿eh? Madre mía, antes cómo se decoraban también los muebles. Ah, mira, aquí van las cercitas y eso. Bueno, por lo que veo,
Esto no sé para qué es. Si alguien lo sabe, que me lo diga, por favor. Me lo deje en comentarios. Y ahora más flojito. Mirad. Mesa esta ruta por aquí. A ver si puedo pasar para allá. ¿Veréis todo lo que tiene aquí? Lo que tenía aquí liado de platos, de vasos. Aquí, Dios mío, hay un montón de manteles. ¡Wow! Una jarra. Madre mía. Es curioso. Es que esta pedazo de casa es muy curiosa. Además es que tiene... ¡Hola! Mirad. Mirad, que no lo he visto. Estaba por aquí Germán. ¡Dios! ¿Qué? Mira, con el altavoz, ¿no? Eso parece un altavoz. ¡Qué fuerte! Apasionados. Uy, que me tengo. Y veréis que he visto la foto. Aquí a Germán haciéndole la foto a esta mujer. El 6 de junio de 1974, un jueves soleado de primavera, Noel y Amélie llegaron al hostal. Les esperaba una semana que nunca habrían soñado. Era una construcción de 2 plantas, situado en medio del jardín, junto a una impresionante mansión en la que vivían las hermanas Duval, regentes del alojamiento. Quedaron impresionados ante la belleza del sitio. ¿Quién iba a imaginar que en medio de una población como la que se encontraban existía un oasis de tal belleza? Las hermanas Duval les recibieron como si fueran parte de la familia. Les enseñaron el hostal, mostrándoles las estancias en las que iban a pasar unos días, el comedor en la sala inferior, la habitación que estaba al subir unas estrechas escaleras y, cómo no, el baño. Les explicaron todo lo que necesitaban saber para que tuvieran una estancia inolvidable. Todas las mañanas, a primera hora, las hermanas les llevaban pan, mantequilla, mermelada casera, miel fresca y un puñado de frutos rojos recién cogidos. Era un desayuno espectacular, que les daba una inyección de energía tremenda. Noel y Amélie charlaban mucho con las hermanas. Establecieron una relación fluida y amable. Hablaban un poco de todo, del país, de los cambios que se vivían en la sociedad, de la familia, de los sentimientos, en fin, de lo que surgiera en cada momento, y así pasaban las horas. Cuando atardecía, se sentaban en el porche acristalado de la mansión para admirar el contraste de colores que bañaba el jardín cuando el sol iba marchando para dejar paso a la luna, acompañados por la música de piano que tocaba una de las hermanas. Era algo maravilloso. Pero todo llega a su fin. La semana de retiro del matrimonio había acabado, así que con una mezcla de tristeza y alegría tuvieron que despedirse de las hermanas y dejar paso a otra familia para que disfrutase del lugar, no sin salir de allí con la satisfacción de haber recompuesto su matrimonio sin tan siquiera haberse dado cuenta de ello. La magia de las Duval. ¡Hola! ¡Cuántos libros! ¡Guau! Dios mío, mirad. ¡Cuántos libros! Madre mía de mi vida. ¡Qué bonito! ¿Tenías grandes? ¿Tenías pequeños?
Aquí, oye, yo me imagino aquí a la mujer o al hombre sentados aquí con la puerta abierta. La mujer aquí con su regadera regando las florecitas y el hombre o el hijo aquí tocando. ¿Os imagináis aquí? ¿No? O sea, mi mente se va para allá, más allá, me imagino. ¡Fua! Madre mía, mira, una chimenea ahí. Por aquí tengo que tener cuidado que no me vean, ¿veis la ventana? Mira, os enfoco desde aquí. Como veis, han cogido, han venido aquí y qué verdadera pena. ¿Ves? ¿Cuántas cositas aquí? Hostia, estos sí son patrones. Mira, patrones. Ostras, qué bueno. A quien se le gustaba hacerse la ropa ella misma. ¿Ves? No encuentro la fecha. A ver si encontramos la fecha de alguno. Mirad, 1987. Del 97. ¡Hala, mirad! ¡Wow! No el pasillo, ¿eh? El pasillo no. El pasillo es bonito. Con esas rayitas así. Triangulitos. El cristal. Una mesita aquí. A la entrada. Mira. Los bolsos de una señora. ¿Veréis? La aspiradora. ¡Qué pasote! Aquí otra mujer. Otro bolso. Aquí para dejar los paraguas. Es que da una pena. ¡Hola! Aquí hay una cama. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Aquí hay una cama. Mira, la misma mujer, creo. Mirad la cama. Es como los muebles del comedor. Y la silla que me decís. ¡Ostras! El teléfono. Es que no puedo tocar absolutamente nada. No es posible. A ver, ¿qué encontramos por aquí? ¡Hola! Unas cintas, pero mirad. Mirad. ¡Qué maravilla de pica en la misma habitación! Y los muebles, pues ya veis, parecidos. ¡Hala, mira! Radiografía, nene, ven. Es que no veo qué es. A ver si ahora con... Mirad este silloncito. Mira, se supone que se bañaron. Un baño grande. Y mira, no le faltaba un silloncito de masaje. ¡Ah, qué bueno! A ver. ¡Qué bonito es! Vamos a dejar esto aquí. A ver si puedo... Mira, el sillón. ¡Qué bonito es! Es un sillón de masaje. ¡Oh! ¡Qué verdadera pasada! Mira el mando. ¿Para arriba o abajo? ¿Para arriba o abajo? Mira. Petita Agenda 1980.
Mirad esto, qué decadente está. ¿Os fijáis bien? Hay dibujitos. Está tan oscuro que no sabría decir si son flores. Y mirad dónde estaba la lámpara. Madre mía. Tenía buen gusto, aquí. Una verdadera pasada. Perdonad que no hable mucho. Pero llevamos de verdad, no sé. Llevo mucho trote siempre. Ropa, mirad, ropita. Ropa interior. Vamos a respetar la ropa. Esta no la puedo abrir. Mira, un jersey. Camisetas. No sé qué es. Calentadores. Ropa íntima. Bueno, esto lo vamos a dejar por aquí. Nos venimos aquí a la chimenea también con el cristal. Todo a juego, todo. Aquí porque no podéis verlo. ¡Hola! Mirad esta silla. Madre mía. ¡Qué reliquia, Dios mío! Sin palabras, Sin palabras. Mira los remaches. Dios. Está claro que es un conjunto entero. Y muy bonito, por cierto. Yo tan bonito. No. ¡Hola! ¡Ostras! Tiene sorpresa el cajón. ¡Ole! Haciendo la comunión. ¡Qué vestido! Oh, estoy sorprendidísima. ¡Hola! ¡Hola la foto! A ver. ¡Toma ya! Mirad la foto. ¡Oh! ¡Qué pasada! Esto no sé qué es de 1938. Madre mía. Zapatillas, un montón de pañuelos. Papi, mira. Los personajes de esta historia, Noel y Amélie, no fueron una pareja real. Son un prototipo de matrimonio como tantos hay que pasaron por el hostal. Sin embargo, las hermanas Duval sí que existieron y las has visto en fotografías a lo largo de este vídeo. Si bien es cierto que este apellido no es el apellido real, el cual protegemos por su privacidad. El hostal también fue una realidad y casi podríamos afirmar que muchas parejas y familias pasaron allí momentos inolvidables. La crudeza de la vida hace que nadie de esta historia esté en el plano terrenal. Solo nos quedan sus enseres y su mansión, lugares en los que nos estamos adentrando juntos para que mediante la observación, la escasa documentación que encontramos y la imaginación podamos recrear cómo fue este lugar y cómo vivieron las personas que lo habitaron. Si tienes un ojo observador, habrás visto que se trata de una mansión lujosa, con muebles tallados de primera calidad y una decoración exquisita que habría las delicias de cualquiera de los que disfrutamos del encanto del pasado. Todavía nos queda mucho por contarte. Sin embargo, para que puedas disfrutar de lo que queda de vídeo y no interrumpir la historia, continuaremos la segunda parte, donde descubrirás con más detalle quién eran las hermanas Duval y a qué se dedicaran, además de regentar el hostal que construyeron junto a su casa. Bueno, hemos visto toda la parte de abajo, que hay una habitación súper bonita, impresionante, o sea, es que me tiene sin palabras esa habitación, y el comedor también. Son de estos muebles así rústicos que le digo yo, y son una verdadera monada.